De forma cruel, el millonario abandonó a su amada. 25 años después, al verla con un joven idéntico a él en un restaurante de lujo, quedó paralizado. Entonces, se acercó. Alejandro Reyes se sentó en su oficina, rodeado de paredes de cristal que ofrecían una vista impresionante de la vibrante Ciudad de México. La capital pulsaba con vida, un mar de colores y sonidos que contrastaba con la frialdad de su entorno laboral. Desde su alto rascacielos, podía observar cómo la gente se movía por las calles. La brisa traía consigo el aroma de tacos recién hechos, y la música de los mariachis llenaba el aire con una alegría que se sentía distante, casi ajena a su mundo. Era un arquitecto renombrado, famoso por sus diseños innovadores y su capacidad para transformar espacios. Sin embargo, a medida que revisaba los planes para su último proyecto, un ambicioso centro cultural que prometía ser un hito en la ciudad, Alejandro no podía evitar sentir un vacío profundo en su interior. Su éxito profesional se sentía como una jaula dorada. Cada logro parecía despojarlo de algo esencial. Se preguntaba si valía la pena el sacrificio de su vida personal por alcanzar una cima que, en última instancia, no le brindaba satisfacción. Mientras sus dedos recorrían los planos, su mente divagaba hacia recuerdos más cálidos. Pensaba en Lucía, la mujer que había amado apasionadamente, y en las decisiones que lo habían llevado a alejarse de ella. Había pasado más de un cuarto de siglo desde que había tomado la difícil decisión de separarse, y aún así, su imagen seguía grabada en su corazón. Lucía había representado un futuro lleno de amor y conexión, un futuro que él eligió sacrificar en el altar de la ambición. En las noches silenciosas, a menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera elegido el amor en lugar del éxito. El sonido de la puerta de su oficina abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Su asistente, Valeria, entró con una sonrisa, pero Alejandro no pudo corresponderle. Ella notó el peso en sus ojos, y tras un momento de silencio, le preguntó si todo estaba bien. Él simplemente asintió, pero en su interior, la carga de sus decisiones lo abrumaba. ¿Qué sentido tenía todo esto si no podía compartirlo con alguien que realmente le importara? Valeria, consciente de que algo lo inquietaba, le sugirió que tomara un descanso. «Podríamos ir a la cafetería de la esquina. Hay un nuevo lugar que tiene las mejores tortas de chorizo de la ciudad», dijo, intentando animarlo. Alejandro dudó, pero en el fondo sabía que necesitaba un respiro. Así que, tras unos minutos de vacilación, aceptó. Al salir de la oficina, la energía de la ciudad lo envolvió como un abrazo cálido. Las calles estaban llenas de vida. Familias reían, niños jugaban, y el sonido de la música tradicional resonaba en el aire. Al caminar, Alejandro se sintió un poco más ligero, como si la presión de su trabajo se desvaneciera un poco con cada paso. Al llegar a la cafetería, el lugar estaba animado, con personas charlando y degustando platillos típicos. Se sentaron en una mesa en la esquina, y mientras Valeria revisaba el menú, Alejandro permitió que su mirada vagara por el lugar. Fue entonces cuando su corazón se detuvo. A través de la multitud, vio a Lucía. Ella estaba sentada en una mesa cercana, riendo con un joven que, para su horror, se parecía mucho a él. Era una imagen desgarradora e inconfundible. La risa de Lucía, la calidez en su mirada, todo parecía tan familiar. El joven, que ella presentó como Diego, su hijo, era un reflejo de su propia juventud, y el encuentro lo golpeó con una oleada de emoción. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. La visión de ellos juntos lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, trayendo a la superficie un torrente de recuerdos y arrepentimientos. ¿Qué había hecho? ¿Qué había perdido al elegir el camino que tomó? El amor que una vez lo llenó, ahora se sentía como una herida abierta, y la culpa lo consumía. Los recuerdos comenzaron a fluir, recuerdos de noches compartidas con Lucía, de promesas susurradas, de un futuro que podría haber sido. Pero también había dolor, el dolor de la pérdida, de la separación, de una familia que nunca llegó a ser. La imagen de Diego sentado frente a Lucía era un recordatorio brutal de lo que había dejado atrás. A medida que se hundía en sus pensamientos, Alejandro sintió su corazón latir con fuerza, un llamado a actuar.
No podía dejar pasar esta oportunidad. Esta era su chance de reconectar con el pasado, de buscar respuestas, de enfrentar sus demonios. Pero, ¿cómo se acercaría a Lucía? ¿Y cómo podría presentarse ante Diego, un hijo que nunca conoció? Valeria, aún ajena a su tormento interno, le preguntó si estaba bien. Él, con la mirada perdida, apenas pudo responder. El deseo de levantarse y acercarse a ellos era abrumador, pero el miedo a ser rechazado lo mantenía anclado en su silla. Finalmente, con un suspiro profundo, Alejandro decidió que debía intentarlo. El peso de su pasado lo obligó a actuar, a buscar la redención que tanto anhelaba. Se levantó de la mesa, su corazón latiendo con fuerza, y se dirigió hacia Lucía y Diego. Sabía que este era el primer paso en un viaje incierto, pero también era un viaje que necesitaba hacer. Las emociones se arremolinaban en su interior mientras se acercaba. Era el momento de enfrentarse a su pasado, de dejar atrás el miedo y la culpa. Era el momento de encontrar su voz, y tal vez comenzar a sanar las heridas que él mismo había infligido. La tensión en el aire era palpable, y mientras se acercaba, sentía que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo. Con cada latido de su corazón, Alejandro se preparaba para lo que vendría. La vida tenía una forma extraña de traer de vuelta lo que creías perdido, y ahora, frente a Lucía y Diego, estaba a punto de descubrir si había esperanza para él en medio de los escombros de su pasado. Alejandro Reyes se encontraba sumido en la revisión de los planos de su nuevo proyecto, un centro cultural que prometía ser un faro de innovación en la Ciudad de México. Sin embargo, su mente divagaba, arrastrada por corrientes de recuerdos y anhelos no resueltos. Las líneas en el papel se volvían borrosas mientras su mirada se perdía en la vibrante vida que pulsaba más allá de las paredes de cristal de su oficina. La música de los mariachis resonaba en la distancia, mezclándose con el aroma de los tacos que invadían el aire, y todo eso le recordaba lo que había dejado atrás. Fue en ese momento, en medio de su tormento interno, que decidió tomarse un breve respiro. Se levantó de su silla, sintiendo el peso de la carga emocional que lo oprimía, y caminó hacia la ventana. Desde allí, la ciudad se extendía ante él como un lienzo lleno de posibilidades, pero también de pérdidas. La gente en la calle parecía tan viva, tan conectada, mientras él se sentía como un espectador atrapado en su propia jaula de éxito. Moviéndose como un autómata, Alejandro decidió que necesitaba un café. La idea de salir de su oficina lo animó un poco, así que se puso su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Al salir, la energía de la ciudad lo envolvió como una brisa cálida, y por un momento, sintió que podía respirar de nuevo. Las risas de los niños, el bullicio de las familias y el sonido de las guitarras lo llenaron de una sensación de nostalgia. Se dirigió a una cafetería cercana, un lugar que había sido su favorito años atrás, antes de que el trabajo y la ambición lo absorbieran. Mientras caminaba, se permitió recordar aquellos momentos simples de felicidad. La vida parecía más fácil entonces. Sin embargo, a medida que se acercaba a la cafetería, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente. Las mesas estaban ocupadas por grupos de amigos, parejas y familias que compartían risas y alimentos. Alejandro se encontró en una esquina, esperando que la multitud lo ignorara mientras él trataba de sumergirse en su propio mundo. Pero en lugar de eso, su mirada se desvió hacia una mesa cercana y de repente, el tiempo se detuvo. Allí estaba Lucía, radiante como siempre, con su risa contagiosa y esa chispa en sus ojos que tanto había amado. A su lado, un joven de unos 20 años charlaba animadamente. Alejandro sintió que su corazón se detenía. El chico tenía un parecido asombroso con él mismo a esa edad. Era como si el pasado hubiera cobrado vida en un instante, y la realidad lo golpeó con una fuerza devastadora. Los recuerdos comenzaron a inundarlo. Las risas compartidas, las promesas de un futuro juntos, el amor que había decidido dejar atrás. En ese momento, se dio cuenta de que el joven no era otro que Diego, su hijo, el hijo que nunca había conocido. La revelación lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. La culpa y el arrepentimiento lo invadieron como una ola gigante,
y Alejandro se sintió atrapado en una marea de emociones. El diálogo entre Lucía y Diego resonaba en su mente, pero él apenas podía captar las palabras. Todo lo que podía pensar era en cómo había dejado que su ambición lo separara de lo que realmente importaba. ¿Cómo había podido tomar esa decisión? ¿Qué estaba haciendo allí? Observando desde la distancia, cuando debería haber estado a su lado. Mientras los recuerdos lo asaltaban, su mano temblaba ligeramente. La idea de acercarse a ellos lo aterrorizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo podría enfrentar a Lucía después de todos esos años? Pero, al mismo tiempo, sentía una necesidad urgente de hablar, de explicar, de buscar su perdón. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su propia vida, y ahora tenía la oportunidad de cambiar eso. Con el corazón latiendo en su pecho, Alejandro tomó una decisión. Debía acercarse, debía enfrentarse a su pasado, y aunque el miedo lo atenazaba, sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Con cada paso que daba hacia ellos, la mezcla de esperanza y terror se intensificaba. Se sentía como un niño que se enfrenta a sus miedos más profundos, pero el deseo de reconectar con su familia era más fuerte que su temor. Justo cuando estaba a punto de llegar a su mesa, la risa de Diego lo detuvo en seco. El joven había lanzado una broma que hizo reír a Lucía con esa familiaridad que tanto había echado de menos. Alejandro sintió como si un puñal le atravesara el corazón. La imagen de lo que podría haber sido su vida lo golpeó de nuevo. Lucía se volvió en su dirección y Alejandro se congeló. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Sentía que el tiempo se había detenido de nuevo, pero esta vez, la realidad lo enfrentaba. Lucía lo había visto. La sorpresa y la incredulidad se dibujaron en su rostro mientras él luchaba con la decisión de seguir adelante. Finalmente, Alejandro se acercó a la mesa, su cuerpo tenso y su mente llena de preguntas. Diego lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza, y Lucía, al darse cuenta de la situación, se puso tensa. El aire se volvió pesado con la tensión del momento, como si el destino de todos estuviera a punto de cambiar. «Lucía», comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente. «No sé si me recuerdas». La mirada de Lucía se endureció, pero había algo en sus ojos que revelaba una mezcla de emociones. Diego, por su parte, cruzó los brazos, observando cada movimiento, como un león que defiende su territorio. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», Lucía finalmente preguntó, su voz tan firme como él la recordaba. Han pasado más de 25 años. Alejandro sintió que el pasado lo aplastaba, pero sabía que no podía retroceder. Era momento de abrir su corazón y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mientras la conversación se intensificaba, Alejandro comprendió que este era solo el comienzo de un camino difícil. La oportunidad de redención estaba frente a él, y no podía dejarla escapar. Alejandro sintió que la tensión se acumulaba en su pecho, como un nudo apretado mientras se alejaba de la mesa, donde había confrontado a Lucía y Diego. Las palabras que había compartido con ellos resonaban en su mente, un eco de su vulnerabilidad y el deseo de reconectar. Sin embargo, el camino hacia la redención no sería fácil. Cada paso que daba parecía pesado, como si el pasado lo siguiera, recordándole su abandono y las decisiones que lo habían llevado a este punto. Mientras salía de la cafetería, el bullicio de la ciudad lo envolvió nuevamente. Las risas de los niños, el aroma de la comida callejera y la música de los mariachis contrastaban con el torbellino de emociones que sentía en su interior. Alejandro sabía que debía encontrar una manera de acercarse a Diego, de demostrarle que su intención era sincera, pero el temor a ser rechazado lo mantenía en un estado de indecisión. Decidió regresar a su oficina, donde el trabajo lo esperaba como un refugio, pero al mismo tiempo, la idea de volver a la soledad de su espacio le resultaba insoportable. Se sentó en su escritorio, rodeado de planos y proyectos que antes le traían satisfacción, pero ahora solo le recordaban lo que había perdido. Sabía que debía actuar, que no podía dejar que el miedo lo paralizara, pero la incertidumbre lo mantenía atrapado. Fue entonces cuando Valeria, su asistente, entró en la oficina con una expresión preocupada. «Alejandro,
He notado que no estás bien. ¿Quieres hablar de lo que pasó en la cafetería? Su voz era suave y comprensiva, y Alejandro sintió que la carga en su pecho se aliviaba un poco al compartir su tormento. No sé si hay mucho que decir, respondió Alejandro, sintiendo cómo la frustración comenzaba a brotar. Vi a Lucía y a Diego y no sé cómo enfrentar esto. Hay tanto que he dejado atrás. Entiendo que debe ser difícil, dijo Valeria mientras se sentaba frente a él. Pero tienes la oportunidad de reconectar. No todos tienen esa posibilidad. Quizás deberías intentar hablar con ellos de nuevo. Las palabras de Valeria resonaron en su mente, y por un momento se sintió animado. Sin embargo, la sombra de la duda volvió a caer sobre él. ¿Y si Diego no quiere saber nada de mí? Es su madre quien ha estado ahí para él todo este tiempo. Yo solo soy un extraño. Pero no eres un extraño para él, insistió Valeria. Eres su padre. Tienes el derecho de intentar acercarte. Puede que no sea fácil, pero si no lo intentas, nunca sabrás. Alejandro se sintió dividido. Sabía que Valeria tenía razón, pero el miedo a que la historia se repitiera lo mantenía atado. Aún así, decidió que debía hacer un esfuerzo. No podía dejar que el pasado lo consumiera más tiempo. Con un suspiro, tomó su teléfono y buscó el número de Lucía. El pulso se le aceleró mientras marcaba, y al otro lado de la línea, escuchó el tono de llamada que parecía interminable. Finalmente, una voz familiar respondió. ¿Hola? Lucía, soy yo, Alejandro, dijo, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Quería hablar contigo, si tienes un momento. Hubo un silencio que se sintió eterno. ¿Qué necesitas, Alejandro? La voz de Lucía era cautelosa, y él podía percibir la tensión en ella. Me gustaría disculparme por lo que pasó. No sé si puedo reparar lo que hice, pero quiero intentar acercarme a Diego. Quiero ser parte de su vida, confesó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la vulnerabilidad. Lucía suspiró. Esto no es fácil, Alejandro. Diego ha crecido sin ti, y ha tenido que lidiar con tu ausencia. No sé si está listo para esto. Lo entiendo, respondió Alejandro, sintiendo que su corazón se hundía. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No quiero que siga sintiendo que lo abandoné en el momento más importante de su vida. Está bien, hablemos, pero necesito que entiendas que Diego tiene sus propios sentimientos sobre ti, dijo Lucía, y Alejandro sintió una mezcla de esperanza y temor. Gracias, Lucía. Prometo que haré lo mejor que pueda, dijo, sintiendo un destello de determinación. Después de colgar, Alejandro se sintió un poco más ligero, pero la incertidumbre seguía presente. Sabía que debía preparar el terreno para su encuentro con Diego. No podía permitir que la conversación fuera solo una formalidad. Debía ser auténtico y honesto. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en su trabajo, pero su mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre Diego. Se preguntaba cómo sería el joven, qué le gustaba, cómo se sentía sobre su ausencia. Intentó imaginar la vida que había llevado sin él, el papel que había jugado Lucía en su crianza y la lucha que había enfrentado sola. El día del encuentro se acercaba rápidamente. Alejandro decidió que su mejor opción era encontrar un lugar neutral, donde Diego pudiera sentirse cómodo. Recordó un parque cercano donde había ido de niño y pensó que podría ser un buen lugar para hablar. Lleno de nervios, se armó de valor y se preparó para lo que vendría. El día llegó, y Alejandro se dirigió al parque con el corazón en la garganta. Cada paso que daba parecía un eco de su pasado, un recordatorio de lo que había perdido. Cuando llegó, el aire fresco le dio un leve alivio, pero la ansiedad se instaló en su pecho. Al ver a Diego llegar, su corazón se detuvo por un momento. El joven se parecía tanto a él a esa edad, y la mezcla de orgullo y culpa lo abrumó. Diego se acercó con una expresión seria, y Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. «Hola», dijo Diego, su voz tensa y cautelosa. Alejandro notó la desconfianza en sus ojos, y eso lo golpeó con fuerza. «Gracias por venir», respondió Alejandro, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Sé que esto es difícil, pero quería hablar contigo. Hay muchas cosas que necesito decirte». Diego lo miró fijamente, como evaluando si podía confiar en él. «¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué después de todos estos años?»
La pregunta lo golpeó con fuerza, y Alejandro sintió que su corazón se encogía. Era el momento de ser honesto. Porque he estado perdido sin ti. He dejado que mi ambición me aleje de lo que realmente importa. Nunca debí abandonarte ni a tu madre. La tensión en el aire era palpable mientras Diego lo observaba. Este era el comienzo de la confrontación que Alejandro había temido, pero también el primer paso hacia una posible reconciliación. La respuesta de Diego podría cambiarlo todo, y Alejandro estaba preparado para enfrentar cualquier cosa que viniera. El parque estaba lleno de vida, un refugio de colores y sonidos en medio de la bulliciosa Ciudad de México. Alejandro Reyes se encontraba en una de las bancas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había llegado temprano, ansioso y nervioso, tratando de calmarse mientras contemplaba el paisaje, el aroma de las flores y el murmullo de las familias disfrutando del día contrastaban con la tormenta de emociones en su interior. Este era el momento que había estado esperando, pero la realidad lo abrumaba. Cuando finalmente vio a Diego acercarse, Alejandro sintió un nudo en el estómago. El joven caminaba con paso firme, la mirada seria y decidida, como si cada paso que daba estuviera cargado de significado. Diego se parecía tanto a él, pero había en sus ojos una mezcla de curiosidad y desconfianza que lo hizo sentir un escalofrío. Este era su hijo. El hijo que había perdido por su ambición. Alejandro sintió una oleada de culpa y arrepentimiento que casi lo paralizó. «Hola», dijo Diego, deteniéndose a unos pasos de distancia. Su voz era tensa, y Alejandro podía sentir la muralla emocional que había construido a su alrededor. Era un joven fuerte, pero había algo vulnerable en su postura que lo hizo recordar su propia juventud, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades. «Gracias por venir», respondió Alejandro, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Sé que esto es difícil, pero quería hablar contigo. Hay muchas cosas que necesito decirte». Diego lo miró fijamente, como si estuviera sopesando cada palabra. «¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué después de todos estos años?» La pregunta era directa, y las emociones comenzaron a aflorar en el aire entre ellos. La mirada de Diego era un espejo de la frustración y el dolor que Alejandro había evadido por tanto tiempo. «Porque he estado perdido sin ti. He dejado que mi ambición me aleje de lo que realmente importa. Nunca debí abandonarte, ni a tu madre, y estoy aquí para tratar de enmendarlo». Diego frunció el ceño y Alejandro notó cómo su cara se cerraba. ¿Enmendarlo? ¿Cómo? ¿Crees que con palabras vas a borrar todos estos años de ausencia? El tono de su voz se había elevado, y Alejandro sintió que la tensión aumentaba. Diego tenía razón. No podía esperar que un simple discurso cambiara el daño que había causado. «No espero que lo entiendas de inmediato», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Solo quiero que sepas que me doy cuenta del dolor que causé. No he dejado de pensar en ti, en lo que te he perdido, y me duele saber que he sido un extraño en tu vida». La expresión de Diego se endureció aún más. «No eres un extraño, Alejandro. Eres mi padre, pero has estado ausente, y eso duele. ¿Sabes lo que es crecer sin un padre? He tenido que lidiar con eso todos los días de mi vida. Tu ausencia no fue solo una decisión, fue un vacío que nunca se llenó». Las palabras de Diego golpearon a Alejandro como una ola. Era un recordatorio brutal de lo que había perdido y del sufrimiento que había infligido a su hijo. «Lo sé», dijo Alejandro, sintiéndose abrumado por la culpa. «Quiero entender por lo que has pasado. Estoy aquí para escuchar, si me dejas». Diego se cruzó de brazos, mostrando su resistencia. «¿Y si no quiero hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir adelante con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O solo quieres sentirte mejor contigo mismo?» «Por favor», insistió Alejandro, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a asomarse. «No quiero que esto se convierta en un conflicto. Quiero ser parte de tu vida, Diego. Quiero hacer las cosas bien esta vez». En ese momento, la frustración que había estado acumulando en su interior estalló en una explosión emocional. «¿Sabes lo que más me duele? Que no sabía nada de ti. Ni siquiera sabía si estabas bien. Tu madre nunca habló de ti. Solo fue un fantasma en nuestras vidas, y ahora que estás aquí, no sé qué hacer con eso». Alejandro sintió que su corazón se rompía ante la verdad que Diego le arrojaba.
Lucía ha hecho lo mejor que pudo, dijo, buscando defender a la mujer a quien una vez había amado. Nunca quise herirla, pero mi ambición me consumió. No sé cómo justificarlo, pero estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis decisiones. Diego lo miró con una mezcla de ira y tristeza. No necesito que justifiques nada. Necesito que estés presente. No estoy aquí para escuchar excusas. Quiero saber si realmente estás dispuesto a cambiar. La pregunta se quedó en el aire, y Alejandro se dio cuenta de que este era su momento de verdad, el punto de inflexión que había estado esperando. Sí, respondió con firmeza. Estoy aquí porque quiero hacer lo correcto. Estoy dispuesto a enfrentar mis miedos y a reconstruir nuestra relación. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ser un mejor padre a partir de ahora. La sinceridad en su voz pareció calar hondo en Diego. La tensión en su rostro se relajó ligeramente, y por un momento, Alejandro vio un destello de esperanza en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, el joven dio un paso atrás. Está bien, Alejandro, pero esto no va a ser fácil. No estoy seguro de poder perdonarte, y no sé si quiero que estés en mi vida. Tienes que entender que tengo mis propias heridas. La voz de Diego era más suave, pero aún había una barrera que no estaba dispuesto a cruzar. Lo entiendo, dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. No pretendo que esto se resuelva de la noche a la mañana, pero estoy aquí, dispuesto a luchar por ti. Diego se quedó en silencio, evaluando las palabras de su padre. Alejandro podía ver la lucha interna en su rostro, la batalla entre el deseo de conectar y el miedo a ser herido de nuevo. Era un momento crucial, y cada segundo parecía pesar como una eternidad. Pero justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, una voz familiar interrumpió. «Diego, cariño, ¿todo bien?» Lucía apareció de repente, su mirada fija en Alejandro. La atmósfera cambió instantáneamente, y Alejandro sintió que toda la esperanza que había construido se desvanecía. «¿Qué haces aquí?», Lucía preguntó, su tono defensivo y protector. Alejandro sintió la presión de sus decisiones apretándose a su alrededor. Este era el momento que había temido, el reencuentro con Lucía, la mujer que había amado y perdido. «Vine a hablar con Diego», explicó Alejandro, tratando de mantener la calma. «Quiero ser parte de su vida, Lucía. Estoy aquí para asumir mis responsabilidades». ¿Asumir tus responsabilidades? Después de todo este tiempo, ¿crees que puedes simplemente aparecer y reclamar tu lugar? Lucía lo miraba con una mezcla de furia y desconfianza, y Alejandro sintió que la tensión aumentaba. «No quiero pelear contigo», dijo, sintiendo que el peso de su pasado lo oprimía. «Solo quiero entender y ser un padre para Diego. Estoy aquí porque he aprendido de mis errores». Lucía intercambió una mirada cargada con Diego, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Sabía que este era solo el comienzo de una lucha más grande, un desafío que iba más allá de la reconciliación. La batalla por su familia estaba a punto de comenzar, y tenía que estar preparado para enfrentar lo que vendría. Alejandro se sentó en la banca del parque, su mente aún resonando con las palabras de Diego. La confrontación había sido intensa, llena de emociones crudas que habían dejado su corazón herido y su mente en un torbellino. La sombra de su pasado se cernía sobre él, y cada respiración parecía recordarle el dolor que había causado y el vacío que había creado en la vida de su hijo. Mientras miraba a su alrededor, el bullicio del parque contrastaba con el caos interno que sentía. Niños jugaban en el césped, sus risas resonaban en el aire fresco, y familias disfrutaban de un día soleado. Todo parecía tan distante para Alejandro, como si él estuviera atrapado en una burbuja que lo aislaba de la felicidad que lo rodeaba. Se sintió como un espectador en su propia vida, un hombre que había perdido el rumbo. La conversación con Diego había sacudido los cimientos de su existencia. La ira y el resentimiento de su hijo habían sido como dagas, atravesando la coraza que había construido a su alrededor. Alejandro sabía que no podía esperar que Diego le perdonara de inmediato. Su hijo tenía derecho a sentir dolor y desconfianza, pero, al mismo tiempo, no podía dejar que esa distancia se convirtiera en un abismo insalvable. Mientras reflexionaba sobre sus emociones, la tristeza lo envolvió como una manta pesada.
Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito profesional que había olvidado lo que realmente importaba, la conexión con su familia. Miró al suelo y sintió una punzada de arrepentimiento al recordar los momentos perdidos, las risas compartidas que no había tenido la oportunidad de disfrutar con Diego, las historias que nunca había contado y los abrazos que nunca había dado. Decidido a no rendirse, Alejandro se levantó y comenzó a caminar. Sabía que debía intentar acercarse nuevamente a Diego, aunque el temor a ser rechazado lo paralizaba. Se dirigió a la construcción de su nuevo proyecto, un centro cultural que había sido su orgullo y su obsesión. Pero en ese momento, el edificio imponente y moderno que se alzaba ante él no le parecía un símbolo de éxito. Era un recordatorio de lo que había sacrificado. Al entrar en el sitio de construcción, el ruido de las herramientas y las voces de los trabajadores le dieron una sensación de familiaridad. Pero a medida que se acercaba a su oficina, la ansiedad lo invadió. Se sentó en su escritorio, rodeado de planos y maquetas, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Diego y en la conversación que habían tenido, en su mirada llena de decepción y en el dolor que había causado. Valeria, su asistente, entró en la oficina con una expresión de preocupación. «Alejandro, he estado pensando en ti. ¿Cómo te sientes después de lo que pasó con Diego?» Su voz era suave, y Alejandro sintió que la calidez de su preocupación le ofrecía un pequeño alivio. «No lo sé, Valeria», respondió Alejandro, sintiendo que la carga emocional lo oprimía. «La verdad es que me siento abrumado. La conversación fue más difícil de lo que esperaba. No solo tengo que lidiar con mi propio dolor, sino también con el de Diego. Me pesa saber que he sido una fuente de sufrimiento en su vida». Valeria se sentó frente a él, su mirada llena de empatía. «Es comprensible que sientas eso, pero también tienes que recordar que este es un proceso. Diego ha pasado mucho tiempo sin ti, y no va a ser fácil para él aceptar tu regreso. Necesitas ser paciente. Pero lo más importante es que has dado un paso hacia la reconciliación. Lo sé, pero me duele pensar que podría perderlo de nuevo», dijo Alejandro, su voz temblando. «No quiero que se sienta como si estuviera buscando redención solo para aliviar mi propia culpa. Quiero ser un padre para él, y no sé cómo hacerlo. Empieza por ser honesto contigo mismo y con él», sugirió Valeria. «Sé que es difícil, pero la autenticidad es clave. No puedes cambiar el pasado, pero puedes intentar construir un futuro diferente. Tal vez deberías considerar invitar a Diego a hacer algo juntos, algo que le permita conocerte mejor». La idea resonó en la mente de Alejandro, y una chispa de esperanza comenzó a iluminar su corazón. «Tienes razón. Necesito ofrecerle la oportunidad de verme por quien soy ahora, no solo como el padre ausente del pasado. Tal vez podría invitarlo a visitar la construcción del centro cultural. Podría mostrarle lo que he estado haciendo y compartir mi pasión por la arquitectura con él». Valeria sonrió, animada por la idea. «Eso suena genial. Podría ser una manera de abrir un diálogo y comenzar a construir una relación. Solo asegúrate de que sea en un ambiente cómodo para él». «Lo haré», afirmó Alejandro, sintiendo que la determinación comenzaba a tomar forma en su corazón. «Voy a contactarlo y ver si acepta mi invitación. No puedo dejar que el miedo me detenga. Necesito intentar, aunque solo sea para demostrarle que estoy comprometido con este cambio». Con renovada energía, Alejandro decidió que debía actuar de inmediato. Se levantó de su escritorio y se dirigió a su teléfono. El pulso se aceleró mientras marcaba el número de Lucía, sabiendo que ella podría ayudarlo a acercarse a Diego. El tono de llamada parecía eterno, pero finalmente escuchó la voz familiar de Lucía al otro lado de la línea. «Hola, Lucía, soy Alejandro», comenzó, sintiendo que su voz temblaba. «Quería hablar contigo sobre Diego. Me gustaría invitarlo a conocer el centro cultural que estoy construyendo. Creo que podría ser una buena manera de acercarnos». Lucía hizo una pausa y Alejandro sintió la tensión en el aire. «No estoy segura de que Diego esté listo para eso. Ha estado lidiando con mucho y no quiero que sienta presión. Lo entiendo, pero creo que esta podría ser una oportunidad para que él me vea de una manera diferente», insistió Alejandro, sintiendo que el temor comenzaba a disiparse. «Quiero que sepa que estoy aquí.
que estoy comprometido a ser parte de su vida. Después de un momento de silencio, Lucía finalmente respondió: Está bien, hablaré con él, pero no quiero que te hagas ilusiones. Diego tiene sus propias reservas, y no puedo garantizar que acepte tu invitación. Solo quiero una oportunidad, Lucía. Gracias por considerarlo, dijo Alejandro, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en su pecho. Colgó el teléfono y sintió una mezcla de nervios y emoción. Había dado un paso importante y sabía que ahora dependía de Diego. Mientras salía de la oficina, se sentía más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. La incertidumbre aún persistía, pero había una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Con determinación, Alejandro se dirigió hacia la construcción, donde las voces de los trabajadores y el sonido de las herramientas lo rodeaban. A medida que caminaba, pensó en lo que significaría para él y para Diego reconstruir su relación. Aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidido a dar lo mejor de sí mismo. Mientras miraba hacia el horizonte de la Ciudad de México, se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero sí tenía el poder de moldear el futuro. Con cada paso que daba, se sentía más cerca de esa nueva vida que había estado buscando. Una vida donde las conexiones humanas fueran más importantes que el éxito profesional. Alejandro se sentó en su oficina, rodeado de planos y maquetas, pero su mente estaba en otro lugar. La reciente confrontación con Diego había dejado una profunda huella en su corazón, y aunque había sentido una ligera apertura hacia la reconciliación, la sombra de su pasado seguía acechándolo. Su deseo de ser un padre presente se chocaba con la realidad de que había perdido años de vida junto a su hijo. La culpa y el arrepentimiento le pesaban como una losa. Mientras contemplaba la vista de la Ciudad de México desde su ventana, el sonido del bullicio urbano se sentía distante, como si perteneciera a otro mundo. De repente, su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Valeria, su asistente, que lo llamaba con un tono inusualmente urgente. Alejandro, necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre la reunión de mañana con los inversores, dijo Valeria, y su voz estaba cargada de preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro, sintiendo que una ola de ansiedad lo invadía. Alguien está tratando de sabotear el proyecto del Centro Cultural. He recibido información de que hay un competidor que está dispuesto a hacer lo que sea para desacreditarte. Esto podría afectar no solo el proyecto, sino también tu reputación, explicó Valeria, y Alejandro sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. ¿Sabes quién es?, inquirió, su voz temblando levemente. No tengo detalles concretos, pero he escuchado rumores. Podría ser un antiguo compañero de trabajo que siente que tú le has robado la oportunidad de brillar. Está buscando cualquier forma de hacerte caer, continuó Valeria. La noticia lo golpeó con fuerza. Alejandro sabía que había enfrentado oposición en su carrera, pero nunca había imaginado que alguien intentaría arruinarlo de esa manera. Se sintió abrumado por la presión y la sensación de que su mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. Justo cuando empezaba a abrirse a la idea de reconstruir su relación con Diego, ahora se encontraba ante una crisis que amenazaba con destruir todo lo que había construido. «Debo prepararme para la reunión», murmuró Alejandro, tratando de contener la creciente ansiedad. «No puedo dejar que esto me detenga. Necesito demostrarles a todos que estoy comprometido con este proyecto». Eso es cierto, pero también debes pensar en cómo esto afecta a Diego. Si te ven desmoronarte, puede que eso lo aleje aún más de ti, sugirió Valeria, y Alejandro sintió que la verdad de sus palabras lo golpeaba con fuerza. La lucha por su carrera no podía interponerse en su intento de reconectar con su hijo. Era un delicado equilibrio que debía mantener. Lo sé, Valeria, pero ¿qué puedo hacer? Necesito asegurarme de que el proyecto avance, y al mismo tiempo, debo encontrar la manera de acercarme a Diego, dijo Alejandro, sintiendo que la presión aumentaba. Tal vez puedas utilizar esta situación a tu favor. Si demuestras que puedes manejar la presión, eso podría inspirar confianza tanto en Diego como en los inversores. Es un doble golpe, propuso Valeria, y Alejandro sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Sí, tienes razón. Si puedo enfrentar esto, podría demostrarle a Diego que estoy dispuesto a luchar por lo que realmente importa.
respondió Alejandro, sintiéndose un poco más decidido. Después de colgar, se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. La reunión con los inversores se acercaba, y no podía permitir que sus problemas personales interfirieran con su trabajo. Sin embargo, también sabía que debía encontrar un tiempo para hablar con Diego, para demostrarle que estaba comprometido con su relación. Mientras se preparaba para la reunión, Alejandro se sintió dividido. Por un lado, quería poner toda su energía en el proyecto, y por otro, no podía dejar de pensar en la conexión que anhelaba con su hijo. ¿Podría realmente equilibrar ambas cosas? ¿Y si su esfuerzo por reconectar con Diego fracasaba debido a la presión de su carrera? La reunión se llevó a cabo en un elegante salón, lleno de inversores que esperaban escuchar sobre su visión para el centro cultural. Alejandro se sintió nervioso, pero al mismo tiempo una determinación renovada lo invadió. Se plantó frente a ellos, su corazón latiendo con fuerza, y comenzó a presentar su proyecto. Mientras hablaba sobre su pasión por la arquitectura y el impacto positivo que quería lograr, se dio cuenta de que su verdadera motivación no solo provenía de su carrera, sino del deseo de crear un legado que incluyera a su familia. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, comenzó a notar miradas sospechosas entre los inversores. Aparentemente, había murmullos sobre la posibilidad de que su proyecto no fuera viable, y la presión se volvió palpable. Alejandro sintió que su corazón se hundía, y la ansiedad comenzó a apoderarse de él. Después de la presentación, varios inversores se acercaron a él, cuestionando la viabilidad del proyecto y sugiriendo que considerara posponerlo hasta que se resolvieran ciertos problemas. Alejandro mantuvo la compostura, pero por dentro, la frustración y la desesperación se multiplicaban. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, y ahora todo parecía estar desmoronándose. Mientras se retiraba a un rincón del salón, su mente se llenó de imágenes de Diego, el rostro de su hijo, la mirada de decepción que había visto en sus ojos, lo impulsaron a luchar. No podía permitir que su carrera se interpusiera en lo que realmente importaba. Recordó las palabras de Valeria: si demuestras que puedes manejar la presión, eso podría inspirar confianza tanto en Diego como en los inversores. Con una nueva determinación, Alejandro tomó su teléfono y le envió un mensaje a Diego. «Hola, Diego. Me gustaría invitarte a ver el Centro Cultural en construcción. Quiero que veas lo que estoy haciendo. Será un buen momento para hablar». A medida que esperaba una respuesta, la ansiedad lo consumía. ¿Qué pasaría si Diego lo ignoraba? O peor, si lo rechazaba. Sin embargo, sabía que no podía rendirse. Este era el momento de demostrarle a su hijo que estaba dispuesto a luchar por su relación. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. «Está bien, papá. Te veré. Mañana». Alejandro sintió que una oleada de alivio lo invadía, pero también un nuevo tipo de presión. Ahora, debía enfrentar no solo su crisis profesional, sino también la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en su vida como padre. Sin embargo, esa revelación sobre el competidor que intentaba sabotear su proyecto seguía acechando en su mente. ¿Cómo podría manejar ambas situaciones? Era un desafío monumental, pero Alejandro sabía que no podía permitir que el miedo lo detuviera. Al salir del salón, la determinación brillaba en sus ojos. La lucha por su carrera y su relación con Diego estaban entrelazadas, y estaba decidido a enfrentar ambos desafíos con valentía y honestidad. Con cada paso, sentía que se acercaba no solo a su proyecto, sino también a la posibilidad de una nueva vida con su hijo. La batalla estaba lejos de terminar, pero Alejandro estaba listo para luchar por lo que realmente importaba. Alejandro se sentó en su oficina, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado en las últimas semanas. La confrontación con Diego había sido un punto de inflexión, un momento brutalmente honesto que lo había dejado expuesto y vulnerable. Sin embargo, también había sido un catalizador para el cambio, un primer paso hacia la redención que tanto anhelaba. La idea de perder a su hijo de nuevo lo había llevado a una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de Diego. La reunión con los inversores que había temido tanto había llegado y pasado. Alejandro se había preparado meticulosamente,
presentando su proyecto con la pasión que había estado ausente en su vida durante años. Pero cuando la conversación se tornó tensa y las dudas sobre su capacidad comenzaron a surgir, se dio cuenta de que lo que realmente importaba no eran los números o las proyecciones, sino el deseo de reconectar con Diego y construir una relación sólida. Había decidido que no podía permitir que su ambición pusiera en peligro lo que había comenzado a reconstruir con su hijo. Con ese pensamiento en mente, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de Diego. Se sintió un poco nervioso, pero sabía que debía hacerlo. «Diego, me gustaría que vinieras a la construcción nuevamente. Quiero mostrarte cómo va todo y, más importante, quiero pasar tiempo contigo», dijo, su voz reflejando la sinceridad que había encontrado en su corazón. «Está bien, papá. Puedo ir el sábado», respondió Diego. Su tono era más suave de lo que Alejandro había esperado. La simple aceptación de su invitación le dio un destello de esperanza. Era un pequeño paso, pero significaba que había un camino hacia adelante. El sábado llegó rápidamente, y Alejandro se despertó sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Se preparó con cuidado, eligiendo una camisa que le daba un aire profesional pero accesible. Quería que Diego lo viera como alguien en quien podía confiar. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que no solo se estaba preparando para una visita, estaba preparándose para una nueva etapa en su vida, una que incluía a su hijo. Al llegar al sitio de construcción, el bullicio familiar de los trabajadores y el sonido de las herramientas lo envolvieron, pero esta vez, su mente estaba centrada en Diego, no en el proyecto. Cuando su hijo llegó, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Diego se veía un poco incómodo, pero había un brillo en sus ojos que le dio a Alejandro la esperanza de que podría haber un futuro juntos. «Hola, papá», dijo Diego, su voz un poco más firme de lo que había sido en el pasado. «¿Qué me vas a mostrar hoy? Quiero que veas cómo estamos avanzando con el centro cultural, pero más que eso, quiero que sientas lo que significa para mí. Este proyecto no es solo un edificio, es un legado que quiero compartir contigo», respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la conexión que deseaba. Mientras caminaban por el sitio, Alejandro le explicó a Diego los detalles del diseño y su visión para el espacio. Habló sobre cómo quería que fuera un lugar de encuentro para la comunidad, un espacio donde las personas pudieran conectarse y celebrar su cultura. A medida que compartía su pasión, pudo ver cómo Diego comenzaba a abrirse un poco, sus ojos iluminándose con el interés. «Es impresionante, papá. No sabía que tenías tanto en mente», dijo Diego, y Alejandro sintió una oleada de gratitud. Era un pequeño reconocimiento, pero significaba el mundo para él. A medida que avanzaban por el sitio, Alejandro aprovechó la oportunidad para hacer preguntas sobre la vida de Diego, sus intereses, sus sueños. Quería conocer a su hijo no solo como el niño que había dejado atrás, sino como el hombre en el que se había convertido. Diego comenzó a compartir fragmentos de su vida, sus estudios, sus amigos, y Alejandro se sintió orgulloso de la persona que estaba descubriendo. Sin embargo, la sombra de su pasado aún se cernía sobre ellos. Alejandro sabía que había muchas cosas que debían ser abordadas, muchas heridas que necesitaban sanarse. Finalmente, encontró el momento adecuado para abrirse. Se detuvieron en un punto donde podían ver el horizonte de la ciudad, y Alejandro tomó una respiración profunda. «Diego, sé que he cometido muchos errores. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, dispuesto a hacer las cosas bien. Lo que más deseo es ser parte de tu vida», dijo, su voz temblando ligeramente. «Me duele saber que te fallé y que he sido un extraño para ti». Diego lo miró. Su expresión era una mezcla de confusión y vulnerabilidad. «Es difícil, papá. Te he odiado por estar ausente, pero también he querido saber de ti. No es fácil perdonar». Las palabras de Diego fueron como una puñalada en el corazón de Alejandro, pero también eran el reconocimiento de que había un camino hacia la reconciliación. «Lo entiendo. Y no espero que todo se resuelva de inmediato. Estoy aquí para escucharte, para entenderte. Quiero aprender a ser el padre que mereces», respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la sanación. La conversación se volvió más profunda a medida que compartían sus pensamientos y sentimientos.
Diego habló sobre cómo había lidiado con la ausencia de Alejandro, y Alejandro compartió sus propias luchas y arrepentimientos. Era un diálogo lleno de emociones, pero también de esperanza. A medida que se abrían el uno al otro, Alejandro sintió que las barreras comenzaban a desmoronarse. Finalmente, al terminar el recorrido, Alejandro decidió dar un paso más. «Diego, ¿te gustaría que hiciéramos algo juntos? ¿Algo que podamos disfrutar? Tal vez ir a cenar a ese lugar que tanto te gusta. Sería una buena manera de seguir conociéndonos», sugirió, sintiendo que este era un momento crucial. Diego lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, pero después de un momento, sonrió. «Está bien, papá. Me gustaría eso». Mientras caminaban hacia el coche, Alejandro sintió que una nueva luz brillaba en su corazón. Había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro en la cafetería, y aunque el viaje hacia la reconciliación aún estaba lejos de terminar, había una chispa de esperanza que iluminaba el camino. A medida que se dirigían al restaurante, Alejandro reflexionó sobre lo que había aprendido. Las conversaciones, las risas y los momentos compartidos significaban más que cualquier éxito profesional. Había descubierto que el verdadero legado no era solo la arquitectura que dejaba atrás, sino las relaciones que cultivaba en el presente. Y en ese momento, la posibilidad de un futuro juntos con Diego se sentía más real que nunca. Mientras entraban al restaurante, Alejandro sabía que este era solo el comienzo. Había aún mucho que enfrentar, pero tenía la firme convicción de que estaba listo para luchar por su familia, por su hijo. La vida le había dado otra oportunidad, y no pensaba dejarla escapar. La esperanza y el amor lo guiaban, y estaba decidido a construir un futuro lleno de significado y conexión. Alejandro se encontraba sentado en una mesa en un acogedor restaurante del centro de la Ciudad de México, un lugar que había elegido por su ambiente cálido y familiar. La luz suave de las lámparas colgantes iluminaba el espacio, y el aroma de la comida tradicional llenaba el aire, mezclándose con el bullicio de las conversaciones a su alrededor. Enfrente de él, Diego lo miraba con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. Era un momento que Alejandro había soñado, pero también temido, ya que cada palabra que pronunciaran podría tener un peso significativo en su relación. Después de semanas de tensiones, malentendidos y confrontaciones, Alejandro había decidido arriesgarlo todo por su hijo. La decisión de priorizar su relación con Diego por encima de su carrera había sido dolorosa pero necesaria. Sabía que la vida que había llevado, llena de logros profesionales y éxitos arquitectónicos, no tenía sentido sin una conexión real con su familia. Mientras observaba a Diego, sintió una oleada de emoción y gratitud por la oportunidad que se le presentaba. «Papá, gracias por invitarme», dijo Diego finalmente, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Su voz sonaba más suave que antes, como si una parte de su corazón se estuviera abriendo. «De nada, Diego. Me alegra que hayas venido», respondió Alejandro, sintiendo que el ambiente empezaba a relajarse. «Quiero que este sea un momento para nosotros, para conocernos mejor». El joven asintió, y Alejandro sintió que la tensión comenzaba a disiparse. Habían pasado por tanto juntos, y ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo. «¿Cómo ha estado tu vida? ¿Qué te gusta hacer?», preguntó Alejandro, deseando escuchar más sobre su hijo. Diego comenzó a hablar sobre sus estudios, sus amigos y las cosas que le apasionaban. A medida que compartía, Alejandro se dio cuenta de que Diego era un joven inteligente y sensible, con una visión del mundo que resonaba con sus propios sueños de juventud. Sin embargo, también había una sombra de tristeza en sus palabras, un recordatorio de todo lo que habían perdido. «Siempre me he preguntado por qué decidiste irte», dijo Diego, su voz ahora más seria. «¿Fue realmente solo por tu carrera?». Alejandro sintió que el peso de la pregunta caía sobre él como una losa. Miró a su hijo a los ojos y se sintió vulnerable. «No hay una respuesta simple, Diego. A veces, las decisiones que tomamos nos llevan por caminos que no imaginamos. La ambición me cegó, y me aparté de lo que realmente importaba. Me doy cuenta de que eso te hizo daño, y lamento profundamente haberte dejado atrás». Diego lo observaba, y en su mirada había una mezcla de dolor y anhelo.
No es fácil perdonar, admitió. Pasé muchos años sintiendo que no era suficiente, que no valía la pena que estuvieras en mi vida. Alejandro sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Nadie debería sentir eso. Te fallé y lo siento de verdad. Quiero hacer todo lo posible para enmendarlo. Estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida, no solo como un recuerdo distante. Es un buen comienzo, dijo Diego. Y por primera vez, Alejandro vio una chispa de esperanza en sus ojos. Pero no puedo prometer que será fácil. Hay muchas cosas que tenemos que superar. Lo sé, y estoy dispuesto a trabajar en ello, respondió Alejandro, sintiendo que la conexión entre ellos comenzaba a fortalecerse. Quiero ser un padre presente, no solo en palabras, sino en acciones. Estoy comprometido a demostrarte que puedes confiar en mí. A medida que avanzaba la cena, la conversación fluyó con más naturalidad. Compartieron risas, anécdotas y momentos que los acercaron un poco más. Alejandro pudo ver cómo Diego comenzaba a relajarse, a abrirse, y eso llenó su corazón de alegría. Había una promesa de un futuro juntos, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Después de la cena, Alejandro decidió dar un paseo por las calles iluminadas de la ciudad. Era un recorrido que había hecho muchas veces, pero esta vez tenía un significado especial. Mientras caminaban, se detuvieron frente a un mural vibrante que mostraba la cultura y la historia de México. Este mural me recuerda la importancia de nuestras raíces, de nuestra conexión con la comunidad, comentó Alejandro, sintiendo que las palabras resonaban en su interior. Diego miró el mural y luego a su padre. ¿Crees que podríamos trabajar juntos en algo así algún día? La pregunta lo sorprendió, y sintió que un rayo de esperanza iluminaba su corazón. Me encantaría eso, respondió Alejandro, sintiendo que había un camino por delante. Podríamos crear un proyecto que celebre nuestra herencia y conecte a las personas. Sería una manera de construir algo juntos, algo significativo. La idea pareció entusiasmar a Diego, y Alejandro sintió que la posibilidad de un futuro compartido comenzaba a cobrar vida. Mientras continuaban caminando, la conversación se tornó más profunda, y Alejandro comenzó a compartir historias de su propia infancia, de los sueños que había tenido, y de cómo se había perdido en la búsqueda del éxito. Finalmente, llegaron a un pequeño parque donde se sentaron en una banca. La noche estaba tranquila, y el aire fresco les dio un respiro. Diego, quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. No voy a dejar que el miedo o la ambición me alejen de ti otra vez, dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra era un compromiso sincero. Lo aprecio, papá, pero recuerda que esto llevará tiempo, respondió Diego, su tono más suave. Estoy dispuesto a intentarlo, pero necesito que estés presente en cada paso del camino. Alejandro asintió, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Prometo que lo haré. Estoy listo para aprender, para ser el padre que mereces. A medida que la noche avanzaba, Alejandro sintió que la carga de su pasado comenzaba a levantarse. Había enfrentado sus miedos, había mostrado vulnerabilidad y había encontrado un camino hacia la reconciliación. La vida no sería fácil, pero había una oportunidad para sanar y crecer juntos. Al final de la noche, mientras se despedían, Alejandro sintió una mezcla de emoción y esperanza. Gracias por esta noche, Diego. Significó mucho para mí, dijo, sintiendo que el amor y la conexión estaban empezando a florecer. Gracias a ti, papá. Vamos a ver qué podemos construir juntos, respondió Diego, sonriendo por primera vez de manera genuina. Mientras Alejandro se alejaba, sintió que el peso de la culpa y el arrepentimiento comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una renovada esperanza. Había encontrado un propósito más allá de su carrera, un deseo profundo de ser parte de la vida de su hijo. La vida le había dado otra oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. En ese momento, Alejandro supo que el verdadero éxito no se medía por los logros profesionales, sino por las relaciones que cultivaba y el amor que compartía. La vida estaba llena de posibilidades y estaba listo para enfrentar el futuro con Diego a su lado. La ciudad vibrante a su alrededor ya no era solo un telón de fondo, sino un lugar lleno de promesas y recuerdos por crear juntos. Al final,
Alejandro se dio cuenta de que el camino hacia la redención no era lineal, pero cada paso que daba lo acercaba más a la conexión que tanto anhelaba. La historia